Y el gobierno de Javier Milei ya tiene aprobadas sus primeras herramientas legislativas. Se trata de la ley de bases que incluye varias reformas en el Estado, varias reformas económicas, de incentivo a las inversiones, de reformas laborales, de poderes al presidente para que pueda modificar la estructura del Estado, privatizaciones, pero además hay una reforma fiscal que está incluida también en lo que se conoció como el paquete fiscal, que incluye, entre otras cosas, la restitución de dos impuestos. Uno es lo que aquí se conoce como impuesto a las ganancias, pero que en el resto del mundo se conoce como impuesto a los ingresos personales, y también lo que es el impuesto a los bienes personales. Un impuesto que no se cobra en muchos países del mundo, pero que sí se cobra en Argentina y que parece modificado. Bueno, esto, más allá de lo que significa para el gobierno, significa también algo porque va a impactar en el bolsillo de ciertos trabajadores. Así que vamos a estar analizando todo esto con Mariela Diegues y un invitado que nos trae. Marie, vamos con vos. Así es, Darío. Bueno, porque esto va a impactar no solamente a los argentinos, es cómo va a impactar en la economía general del país y en definitiva en el posicionamiento, si es que se logra el tan esperado crecimiento de la República Argentina. Alberto Mastandrea es especialista, es tributarista. Muy buenas tardes, Alberto. Muchísimas gracias por este tiempo con DNews. ¿Cómo va a impactar esta restitución para casi 1 millón de personas de pagar el impuesto a las ganancias y también el impuesto a los bienes personales? ¿Cómo va a impactar en principio al bolsillo de los argentinos? Perfecto, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Claramente, si uno segmenta cómo la reforma impacta, por supuesto es negativo para estos 800.000 o 1 millón de personas que reingresan al sistema. Es verdad que reingresan, pero reingresan con alícuotas no tan agresivas como estaban previa a esta última reforma que se está modificando, porque la escala empieza en un 5%, tal vez los que reingresen, es decir, van a tener un porcentaje de quita en el impuesto a las ganancias que no va a superar entre el 10 y el 15%. Visto con una mirada mucho más global, en términos generales es positiva la reforma, excepto para estos 800.000 que reingresan, y es positiva porque el sistema tributario se encamina a un sistema tributario que Argentina dejó de tener hace algunos años. Vamos a un sistema tributario mucho más serio, comparable con las economías del primer mundo. No era lógico que Argentina, con el nivel de pobreza que tiene, tenga un impuesto a las ganancias como el que tenía, como el que estamos abandonando. Y si bien es verdad que 800.000 personas o 1 millón reingresan al sistema, una primera modificación luego de esta la vamos a tener en septiembre del 2024, donde van a elevar los mínimos no imponibles y tal vez con esa elevación haya gente de estos 800.000 personas que reingresan que se vuelvan a caer. Es decir, estas 800.000 personas que reingresan no es que se van a mantener a lo largo del año. Esto tiene que ver un poco con tratar de beneficiar a las economías provinciales, dado que es un impuesto que se coparticipa, que vuelve a las provincias, que va a las provincias. Totalmente. Va a haber el impacto positivo lo van a tener las provincias a partir de la mayor recaudación que tenga este tributo y por supuesto, cuando Senado había rechazado este capítulo, uno desde la lógica no entendía por qué justamente cuando el primer beneficiado son las provincias. Desde el punto de vista de las modificaciones en el impuesto a las ganancias, también es positiva, si bien Argentina es uno de los pocos países que conserva un impuesto patrimonial con estas características. El sacrificio que hizo el Estado elevando los mínimos no imponibles y con un horizonte de reducción de alícuotas también es una buena noticia y como que de alguna manera nos encamina a los países que han abandonado este tributo. Alberto, lo escucha Darío Misraji en el estudio. Adelante, Darío. Gracias, Marie. Buenas tardes, Darío. Un gusto, Alberto. Gracias por este tiempo para toda Latinoamérica.
quiero dividir en dos preguntas respecto de lo que es ganancias y lo que es bienes personales. Impuesto a las ganancias. Obviamente uno escucha mucho a los tributaristas y a muchos, por ejemplo, empresarios y pequeños y medianos empresarios hablar de la enorme cantidad de impuestos que tiene la Argentina y cómo muchos de esos impuestos son distorsivos. Si uno lo mira desde ese punto de vista, el impuesto a las ganancias, quizás mal llamado impuesto a las ganancias, ¿es efectivamente un impuesto distorsivo o es de esos impuestos, entre comillas, buenos? No, a ver, el impuesto a las ganancias es un impuesto central, es uno de los llamados impuestos buenos, porque básicamente le imprime progresividad al sistema, porque justamente lo que persigue es que más paguen los que más ganan, ¿no? Justamente no están dentro del listado de impuestos distorsivos o regresivos. Argentina tiene muchísimos impuestos dentro del sistema tributario que son regresivos, que son distorsivos, como es el impuesto al cheque, como es justamente el impuesto país, pero el impuesto a las ganancias es troncal y es uno de los impuestos que Argentina tiene que sostener, tiene que recaudar mejor para que Argentina, de alguna manera, el sistema tributario de Argentina se encamine hacia lo que tienen los países del primer mundo. Bien, ahora vamos a impuesto a los bienes personales, que es el otro sobre el que se modifican las alícuotas. Usted decía, son pocos países del mundo los que lo cobran. He escuchado muchas veces hablar de que hasta podría discutirse su constitucionalidad. ¿Cuál es el problema con el impuesto a los bienes personales? No, el impuesto sobre los bienes personales, en definitiva, genera una doble imposición, porque claramente cuando uno percibe la renta, es el impuesto a las ganancias que tiene interferencia en esa renta y amputa una parte de esa renta que estoy percibiendo mes a mes. Pero después bienes personales, lo que intenta gravar es el stock, es decir, cuánto se capitalizó de esa renta. Y en general no es, desde el punto de vista técnico, un impuesto sano para las economías o para precisamente las personas humanas. Por eso, en general, en los países del primer mundo, uno lo que ve es un impuesto a las ganancias un tanto agresivo en el sentido de que más paguen los que más tienen, pero un impuesto al patrimonio inexistente. Por supuesto que en esta reforma el impuesto sobre los bienes personales subsiste, pero con un horizonte que para el 2027 sea un impuesto que prácticamente no tenga un peso importante dentro de lo que es la recaudación y dentro de lo que es el bolsillo de las personas que lo tienen que pagar, ¿no? Es como que hay un horizonte donde, si bien en el 2024 o 2023 arrancamos con una alícuota máxima del 1,5%, esa alícuota máxima al 2027 se reduce al 0,25%, con lo cual ahí pasamos de alguna manera a un impuesto como el que se debió haber conservado desde siempre en Argentina. Claro. Le hago una última pregunta, Alberto, y le cedo después la palabra a Mariela. Hoy habló el presidente Milei, tras la aprobación de esta ley, y habló de justamente este problema de la gran cantidad de impuestos. Creo que dio un número así como que Argentina tiene cerca de 170 impuestos y que el objetivo de él sería reducir todo a que haya solo algo así como 10 impuestos. ¿Es realmente posible una reducción tan radical en la cantidad de impuestos? Yo creo que en un plazo corto no es posible. Hay que subsanar muchas asimetrías que tiene el país. Pensemos que en el país hay un poder central, como es el gobierno, pero luego están las provincias y debajo de las provincias los municipios. Las principales distorsiones y la principal cantidad de impuestos que de alguna manera contribuyen a estos 170 o 190 impuestos es el régimen provincial y municipal. Hoy, para las empresas, si uno analiza lo que le está pasando a las empresas,
son más agresivas las provincias y los municipios que el gobierno nacional. Y yo entiendo que Milei no va a poder de alguna manera interferir en el poder provincial o en el poder municipal que tienen de imponer tributos. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Sería bienvenido que desde el gobierno central haya solución de alguna manera a ir eliminando esta cantidad de impuestos que tienen que de alguna manera contribuir los privados. Sería buenísimo. Yo lo veo difícil en el corto plazo que se pueda desarmar esta red de tributos que se generaron en los últimos 20 años. Clarísimo, Alberto, gracias. Marie. Muy bien, muchísimas gracias, Alberto. Nueva etapa en el gobierno de Javier Milei, así lo dijo el propio presidente, nuevo esquema impositivo, nuevo esquema de monedas probablemente, menos inflación, empieza, dijo el presidente, una nueva etapa en su gobierno. Bueno, la seguiremos como siempre con más información y ampliando obviamente este nuevo escenario que se abre a partir de estas herramientas legales aprobadas por el Congreso.